compañeras legisladoras, compañeros legisladores. El motivo de mi presencia en esta tribuna es con la finalidad de presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de las Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto en razón de que en los últimos años, concretamente en los últimos 3, se ha generado un fenómeno delictivo que nos debe llamar la atención, que genera una gran pérdida al Estado mexicano, pero en particular a la iniciativa privada. Estamos hablando de los delitos que se cometen a las vías generales de comunicación, en particular a las vías ferroviarias. Estamos hablando del sustantivo, o ¿qué digo sustantivo? Estamos hablando del exponencial incremento de estos delitos que se cometen pues prácticamente todos los días y que requiere de la atención de este Poder Legislativo. Yo soy de las personas que considero que uno de los graves problemas de inseguridad se derivan por la impunidad, se derivan porque pues quien comete un delito difícilmente llega a ser procesado y condenado. Y esto lo que ocasiona es que se siga incrementando la inseguridad, que se sigan generando estas conductas delictivas que tanto nos afectan. Y esta en particular, y lo hago de veras con un gran sentimiento de responsabilidad, se requiere de la intervención nuestra, que podamos hacer modificaciones importantes para que por parte de este Poder Legislativo pues hagamos lo que nos corresponda y que respondamos con responsabilidad. Esta iniciativa que presenté la semana pasada, pues hoy es motivo, no la iniciativa, pero sí el fenómeno delictivo de por lo menos las primeras planas de diarios de circulación nacional. Alarmante el robo de mercancía en México, el crimen organizado usa métodos más sofisticados de acuerdo a la CONCAMIN. El Universal establece que hay 14 ataques de asaltos a trenes en el país todos los días. Lo mismo lo destaca La Jornada y habla del descarrilamiento en Veracruz y que establecen que fue sabotaje de acuerdo a Ferromex. Lo mismo establece hoy el diario El Excelsior, en el que establece en su primera plana que toma 20 minutos descarrilar un tren. Cuando se descarrila un tren, no solamente es el menoscabo al patrimonio del transportista y también de Ferromex. Estamos hablando del peligro que representa descarrilar un tren para robarlo cuando se transportan materiales peligrosos, cuando se transporta materiales que pueden dañar la salud de las personas. Por eso se hace necesaria la intervención. ¿Y qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo en principio que los delitos cometidos... Presidente, si pudiera llamar su atención. Les pediría un poco de silencio para escuchar al orador, por favor. Miren, compañeras, compañeros, si no fuera un asunto que realmente considera importante, créanme que no estaría pues apelando a su disposición para que se sirvan a escucharnos, porque este delito, insisto, en contra del transporte ferroviario, nos afecta a todos, a nuestras entidades federativas, a los distritos de representación, a la economía nacional y también representa un peligro, insisto, a la integridad de las personas. El objetivo entonces es que estos delitos a las vías generales de comunicación sean considerados como amenazas graves a la seguridad nacional. Estamos proponiendo incrementar las penas de los delitos contra el transporte ferroviario y estamos proponiendo también que este sea un delito del orden federal. Por eso es que esta iniciativa, y lo quiero decir con toda claridad, es una iniciativa idéntica que ya se encuentra en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados ya está esta iniciativa que es prácticamente un espejo de lo que estoy presentando hoy, con la finalidad que las comisiones dictaminadoras de justicia en Cámara de Diputados y de justicia aquí en Cámara de Senadores puedan de alguna manera en conferencia poder dictaminar y que de veras nos comprometamos a que si así lo determina el pleno de ambas cámaras y que determine un periodo extraordinario
de sesiones este tema se aborde y este tema se apruebe. No es un tema menor, es un tema que de alguna manera nos plantean, nos solicitan, de alguna manera nos exige la sociedad que cumplamos con aprobar estas iniciativas. La iniciativa concreta establece lo siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adiciones diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de las Vías Generales de Comunicación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo primero, se reforman las fracciones 11ª, 12ª y se adicionan las fracciones 13ª y 14ª del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para quedar como sigue. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico prioritario o indispensables para la provisión de bienes o servicios públicos. Actos ilícitos realizados en contra del transporte ferroviario. Actos ilícitos en contra de las vías generales de comunicación. Artículo segundo, se reforman los artículos 533, 534 y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue. Artículo 533, los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, a los medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados de 2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 1000 unidades de medida y actualización. Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, la pena se aumentará hasta la mitad. 534. El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en cualquiera de ellas obstáculos o impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles de derecho de dicha vía, serán castigados de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 200 a 1000 unidades de medida de actualización. Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, la pena se aumentará a la mitad. Artículo 536, se impondrán de 2 a 9 años de prisión y multa de 200 a 1000 unidades de medida y actualización al que de cualquier modo destruya, utilice, apague o quite o cambie una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación o medios de transporte. Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, la pena se aumentará hasta la mitad. Artículo tercero, se adiciona un inciso ñ a la fracción primera del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. Artículo 50, los delitos de orden federal son delitos del orden federal, los previstos en los artículos 533, 534 y 536 de la Ley General de las Vías de Comunicación. Un tema también importante que hay que decir, que hay robo también de las propias vías. El material con el que cuentan estas vías también ha sido objeto de sabotaje y también ha sido objeto de robo. Por eso se hace necesario que aprobemos estas iniciativas, insisto, que ya están prácticamente en las comisiones y que solamente con voluntad política y en respuesta al planteamiento que nos hace la sociedad podamos aprobar estas iniciativas. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeras, compañeros. Espero que pues esta iniciativa las comisiones la adopten y pronto tengamos un dictamen para votarlo por el Pleno.